Buenos días, le agradecemos a Dulce María Loinás por cedernos el espacio del Sábado del Libro. La editorial Nuevo Milenio, con su sello editorial de Ciencias Sociales, se complace en presentarles el título África Occidental, Crisis versus Estabilidad Política, del autor Yoslán Silverio González, licenciado en Historia, profesor adjunto de la Universidad de La Habana, máster en Historia Contemporánea, profesor asistente. Además, labora en el Centro de Investigaciones de Política Internacional como jefe de grupo de África y Medio Oriente. Para ello, le cedemos la palabra al propio autor, que será el que nos hará la presentación de este título. Un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en las redes sociales en este Sábado del Libro virtual. Es un inmenso placer para mí poderles presentar mi primer libro, titulado África Occidental, Crisis versus Estabilidad Política. Primero quiero agradecer a la editorial de Ciencias Sociales por haber apostado por este proyecto y llevarlo a feliz término, con un excelente trabajo de edición, y en particular a la compañera María de los Ángeles y al resto del equipo de la editorial. Quiero también agradecer al profesor Renato Sánchez Porro por haberme apoyado en esta contienda y que persigue mostrar la historia y la realidad africanas desde una perspectiva diferente. Muchas gracias por todo su apoyo, comentarios, sugerencias y discusiones que ayudaron sin duda a enriquecer las páginas de este libro. También quiero agradecer a la profesora Miriam Mujica y a la profesora María Elena Álvarez Acosta por todos sus consejos y fuertes críticas constructivas que mejoraron sustancialmente el presente material. Esta obra nace de una de las primeras investigaciones desarrolladas en el CIPI sobre África, que tenía como objetivo dibujar el mapa político de la región y que fuera organizada y dirigida por el reconocido africanista cubano Dr. Silvio Baró Herrera, desaparecido físicamente en 2015. Este libro es hoy un hecho gracias a la dedicación y a la constancia por el proceso investigativo que él transmitiera. El profe Baró, como cariñosamente le decían, y quien contribuyó a la formación de muchos africanistas cubanos. Este material ejemplifica todas las cosas que de él aprendí desde mi corta estancia en el Centro de Estudios de África y Medio Oriente, CEAMO. Fue un hombre que estuvo siempre vinculado al trabajo académico, aferrado a no renunciar a los estudios sobre África. Sus consejos, recomendaciones, sugerencias y críticas se encuentran a lo largo de estas páginas que constituyen mi homenaje póstumo a su legado como investigador y africanista consagrado. A todos ellos le debo la confianza depositada en mí para que este proyecto llegara a feliz conclusión y como una muestra de que los estudios africanos en Cuba se mantienen vivos. Este material forma parte también de un proyecto mucho más ambicioso que pretende explicar las realidades africanas de la mayoría de los países del área. Sin embargo, el libro que les presenta en esta oportunidad la editorial de Ciencias Sociales se concentra en hacer un recorrido por los principales acontecimientos políticos ocurridos en la región del África Occidental entre el 2010 y el 2017, lo que se enmarca en lo que se ha conceptualizado dentro de la historiografía como la historia del presente, por tratarse de acontecimientos actuales y que siguen evolucionando. La contemporaneidad africana es abordada en estas páginas, además desde los presupuestos de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, sin perder de vista el enfoque histórico y el análisis crítico de los problemas. La tesis fundamental que se presenta en este libro es la disyuntiva de si la subregión, a pesar de sus múltiples retos, avanza hacia mayores niveles de estabilidad. En este sentido, se presta especial atención a los procesos eleccionarios, la labor de los partidos políticos y de otras fuerzas políticas, a los factores internos, regionales e internacionales que influyeron en el estallido de las crisis y su posterior solución o no, y también a la labor de mediación de organismos como la Comunidad de Estados del África Occidental y de la propia Unión Africana. En este periodo, entre las naciones más afectadas por las crisis políticas, por serias amenazas para su seguridad y que tuvieron implicaciones regionales de diferentes dimensiones, se encontraron Costa de Marfil, Nigeria, Mali, Níger y Guinea-Bissau.
Los capítulos referidos a cada uno de estos países están organizados teniendo en cuenta el mayor grado de profundización de sus respectivas crisis para después ir explicando cómo éstas fueron avanzando hacia su solución. En cada caso se explicaron los actores implicados y los mecanismos por los cuales estas crisis se fueron solucionando. De este grupo, solo la situación en Mali y en Nigeria ha continuado siendo inestable a pesar de los esfuerzos negociadores en el caso del primer país y por la continuidad de las acciones terroristas en ambos países, particularmente en el norte de Nigeria. También uno de los países, por ejemplo, con mayores índices de estabilidad en esa subregión había sido Burkina Faso, pero los acontecimientos desarrollados aquí desde finales de 2014 provocaron un cambio radical en el escenario político nacional. Por esta razón se incorporó un capítulo específico para analizar las causas que propiciaron dichas crisis internas y cómo ésta se solucionó. Por otra parte, existieron estados que no estuvieron afectados por estos problemas o que avanzaron en sus procesos de estabilidad política. En este grupo se encuentran Ghana, Benín, Togo, Gambia, Cabo Verde, Guinea, Liberia, Senegal y Sierra Leona. Sobre estos en particular se realizó un balance político para demostrar la estabilidad que como tendencia general ha mostrado la subregión hacia finales de 2016. Se profundizó de manera particular en el caso de Ghana, puesto que es un ejemplo de estabilidad sostenida a través de traspasos pacíficos de poder desde el regreso al multipartidismo en la década de 1990. Los procesos políticos en estos países se caracterizaron entonces por la continuidad y la alternancia de sus partidos en el gobierno sin que hubiera habido repercusiones negativas, salvo la coyuntural crisis en Gambia en el año 2016. En el libro se realiza una minuciosa exposición de la variedad étnica, confesional y socioeconómica de cada uno de estos países que componen el escenario en el que se desarrollan los acontecimientos políticos nacidos de este amplio mosaico africano con sus múltiples y complejas dinámicas internas. El capítulo final hace un balance comparativo de cada uno de estos casos teniendo en cuenta la situación de crisis política, los conflictos, los procesos eleccionarios, los partidos políticos y los mecanismos de integración regional, tratando de hacer una comparación de cómo cada uno de estos elementos se fue desarrollando. Y se concluye también con un capítulo referido a la construcción de los escenarios más probables que pudiera tener en el plano político la subregión hacia el 2025. En el plano teórico, la obra se adentra en una explicación de los diferentes tipos de conflictos presentes en el continente, sus componentes desestabilizadores, el rol del factor étnico y de los recursos naturales, los problemas de seguridad tales como el terrorismo y la piratería, así como elementos relacionados con la estabilidad política. Se hace también un análisis de los golpes de Estado en el continente de manera general, pero particularizando la subregión, sus características más importantes para contribuir al debate de si la subregión también ha experimentado una reducción o no de los golpes de Estado y cómo estos golpes de Estado han modificado su forma de manifestarse. Los hechos contrastados entre los momentos de crisis y la deseada estabilidad política que se va imponiendo en la zona como tendencia exponen las particularidades de la política africana desde la perspectiva del sur al que pertenecemos, como parte de la tarea común de contribuir con veracidad y madurez a la deconstrucción de los parámetros occidentales con los que se ha pretendido imponer su interpretación de las realidades del tercer mundo y en particular las africanas. En concreto se trabajan factores de interés como la etnicidad en relación con la dimensión nacional, los problemas fronterizos heredados del reparto colonial, la manipulación de la religión con fines políticos y los irredentismos en luchas por la independencia o la secesión. La explicación de los procesos eleccionarios en su diversidad muestra otra manera de abordar la cuestión de la inestabilidad política atendiendo a factores como los conflictos electorales, preelectorales o postelectorales y las transiciones en el poder, así como los ajustes constitucionales. Hay otros temas abordados de manera transversal, como es el caso de las migraciones intrarregionales o el terrorismo, como ya he mencionado, y también sobre la valoración crítica del papel que más allá de los
discursos retóricos han jugado los Estados Unidos, Francia y la Unión Europea en esta subregión, siempre en función de sus intereses. Por lo tanto, esta obra se propone contribuir con los tradicionales estudios africanos desde Cuba, difundir el conocimiento sobre África y contrarrestar las visiones negativas, muchas veces tergiversadas y manipuladas, que se emiten por los grandes medios de comunicación occidentales. De esta manera pretendo honrar la importante tradición africanista cubana desde la época del prestigioso profesor Armando Entralgo. Espero que lo disfruten y muchísimas gracias.